Hoy vamos a develar ideas claves que están detrás de este algoritmo de recomendación que se llama Item Ranking. En pocas palabras, este algoritmo lo que hace es establecer un ranking de ítems o productos de manera tal que mientras más alto el producto esté en ese ranking, es más probable que un cliente lo elija, ¿sí? Eso es en pocas palabras el algoritmo. Pero antes de introducirnos a los detalles del algoritmo, quiero compartirles con ustedes una experiencia que en algún sentido es el trastelones o los pasos que dimos antes de toparnos con este algoritmo. Bueno, ¿cómo comenzó todo o tal vez cuál fue este primer paso de esta experiencia? Todo empezó cuando conocí a Robertino Martinoli. Él es asesor de comercios de Naranja y nos conocimos en un coworking, compartimos un coworking y la anécdota un poco simpática es que nos reconocimos como empleados de Naranja a través de esto, el mate de Naranja. De hecho, Robertino me comentó que me vio en el coworking, vio el mate y dijo, este chico trabaja en Naranja. Y así como empezamos a interactuar y se produjo una sinergia, porque yo estaba interesado en aprender de él y él también quería saber qué podíamos hacer desde ciencia de datos, ¿no? Y en esa interacción, en esa sinergia, empezó a salir a la luz una oportunidad de negocio, que en pocas palabras es la siguiente. Robertino me contaba que en su trabajo diario visita los comercios personalmente y en la mayoría de los casos habla con los dueños de los comercios. Y lo que él tenía muy claro es que cuando estos comercios de Naranja ofrecen promociones para que los clientes compren en plan Z, 6 cuotas sin interés, 10 cuotas sin interés, lo que sucede es que las ventas de estos comercios aumentan. Y también sabía que si además se hace publicidad en la vía pública de estas promociones, las ventas crecían todavía más. Pero en esto que charlamos, Robertino tenía muy claro lo siguiente. Seguro que hay muchos más clientes que comprarían en esos comercios, pero que no saben de estas promociones. Así fue como nos pusimos a pensar sobre esto y esta imagen está relacionada porque cuando uno hace publicidad en la vía pública muchas veces puede pasar por frente del comercio que está ofreciendo la promoción que nos convendría, pero no nos enteramos, o porque miramos en otra dirección o porque pasa desapercibida. Entonces, para ir detrás de esta oportunidad de negocio, se nos pueden ocurrir dos caminos. Uno, el más sencillo, informemos a todos los clientes de todas las promociones que tenemos. Inevitablemente nos convertimos en spam, una mala experiencia para el cliente. El segundo camino que nos puede ocurrir es, bueno, seamos un poco más inteligentes. Intentemos informar solo a aquellos clientes que comprarían en esos comercios. Cuando empezamos a pensar que esa era la mejor manera de hacerlo, esta oportunidad de negocio se resumió en una pregunta clave, que es esta pregunta. ¿Cuál será la próxima compra de nuestros clientes? No sé ustedes, yo en aquel momento, y creo que hoy también, no tengo claro qué voy a comprar esta semana ni la próxima. No sé si alguno de ustedes sabe, pero bueno, en mi caso eso no lo tengo claro. Con Robertino nos dimos cuenta que esta pregunta no era fácil de responder, pero siempre teníamos la esperanza, él, yo también, de que a partir de los datos algo se podía hacer. Hasta acá, el primer paso de las cosas que pasaron antes de toparnos con el algoritmo. Si se quiere, ¿cuál fue el segundo paso? En simultáneo surgió una iniciativa en Big Data, en el área de Big Data y analítica avanzada, de que empecemos a proponer modelos desde data hacia negocio. Y así fue como en el área de ciencia de datos se abrió un espacio de trabajo para llevar estas propuestas. Yo, esta oportunidad, que la aprendí por el contacto con Robertino, la llevé a nuestro espacio de trabajo, la comenzamos a trabajar y, de nuevo, si se quiere un tercer paso, de más sinergia, en el equipo de ciencia de datos siempre tenemos un apoyo para seguir aprendiendo nuevas herramientas, seguir perfeccionándonos. Y en mi caso particular tenía una inquietud con aplicación de grafos a ciencia de datos y así fue como nos topamos con el algoritmo de la charla de hoy. El algoritmo de Item Ranking. Esta experiencia que les compartí, yo sinceramente creo que les puede resultar útil en el sentido, al menos lo que yo logré identificar,
de las cosas que contribuyeron a la tierra fértil para que surjan nuevas iniciativas, ¿no? Para resolver oportunidades de negocio. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a ir detrás de las ideas claves del algoritmo. Para empezar a entender este algoritmo, es muy importante que comencemos con la historia. Este algoritmo hereda ideas, no inventa la rueda, hereda ideas. Y las hereda de este algoritmo que se llama PageRank, que es uno de los algoritmos fundacionales de Google. ¿Cuál fue la idea de este algoritmo? Google lo que quería hacer, cuando ustedes escriben en el buscador cualquier palabra, te lista las páginas web que están más relacionadas a eso, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Bueno, usaba un ranking de las páginas web. ¿Y cómo las rankeaba? Lo que hacía era esta idea. Mientras la página web recibía más links desde otras páginas web, el ranking de esa página web aumentaba. Y si ese link o voto venía de una página web que tenía un ranking alto, ese voto tenía mayor peso, ¿sí? En algún sentido, la representación de todas las páginas web, podemos pensarla en términos de estos puntitos, que son nodos, y los links de una página web hacia otra, estas conexiones. Entonces, en algún punto, el problema es representado por este conjunto de puntos y conexiones, que se conoce como grafo, y para calcular el ranking lo que se hace es sumar esa cantidad de votos o conexiones. Al final del día, lo que se obtiene es este resultado, donde cada página web tiene su determinado ranking. Acá en esta representación, mientras más grande es el círculo, mayor es el ranking de la página web. Sí. Pero esa es la primera idea clave que nos enseña PageRank. El ranking depende de la cantidad de votos que recibe el nodo. Ahora, ¿cuál es la segunda idea, si se quiere? Tiene que ver con esto. Este conteo de votos lo podemos formalizar matemáticamente de esta forma. Eso se traduce en una ecuación matricial, la cual nos permite calcular el ranking de todos los puntos, en este caso de Google sería de todas las páginas web que existen. Y lo que este planteo matemático lo que nos permite entender es hacer una conexión entre el cálculo de este ranking y una analogía. ¿Cuál es la analogía? Podemos pensar que el ranking de las páginas web es equivalente a la siguiente situación. Supónganse una persona, robot, que pueda de manera aleatoria ir navegando por las páginas web. Entra a una página web, se fija cuáles links hay, de manera aleatoria elige uno de ellos, va hacia otra página web, una vez que llega se fija todos los links que hay, elige uno de ellos al azar y así va navegando y haciendo una caminata aleatoria por todas las páginas web. Si contaríamos la cantidad de veces que pasa por cada una de esas páginas web o por cada uno de esos nodos, esos puntitos, si hacemos ese conteo es equivalente al ranking. Esa conexión entre el ranking y esta caminata aleatoria, o el conteo de las veces que pasa por cada uno de los nodos, es la segunda idea importante que nos enseña y nos trae este algoritmo de PageRank. Ahora, si uno hace eso, y acá es interesante la analogía con la caminata aleatoria, porque uno puede empezar a visualizar problemas. ¿Cuál puede ser uno de los problemas? Llegamos a un nodo o una página web que no tiene links. No tiene links hacia otras páginas web. Llegaríamos a un callejón sin salida. Otro problema que podría haber es, tenemos un conjunto de nodos o un conjunto de páginas web que solamente tienen links entre ellas. Eso sería algo análogo a una tela de araña, ¿sí? Y esos son problemas porque si uno hubiera ido haciendo esta caminata aleatoria, si llega a un callejón sin salida no puede avanzar. O si entra a una tela de araña no puede salir, ¿sí? Entonces, al intentar hacer ese conteo, bueno, el algoritmo nunca convergería. Ahora, esto es fácil de verlo con la analogía de la caminata aleatoria. En el caso de Google, ellos para calcularlo resuelven la ecuación que vimos anteriormente, no hacen caminata aleatoria. Pero es interesante la analogía porque nos permite anticiparnos a los problemas que pueden surgir. Y no solo eso, sino que permiten plantear las soluciones. De hecho, en el artículo del año 98 de los fundadores de Google mencionan el web surfer aleatorio.
y ya mencionan la analogía con las caminatas aleatorias. Ahora, ¿cómo lo solucionaron? Bueno, existe la posibilidad de que mientras uno va haciendo la caminata aleatoria, pueda hacer una teletransportación. Sale desde este nodo a cualquier otro nodo del grafo. De esa forma, si estuviéramos en una tela de araña, en una trampa de araña, o en un callejón sin salida, nos permitiría salir de ahí, ¿sí? Y eso lo hace, bueno, con alguna probabilidad. Al final del día, la ecuación que termina resolviendo Google es esta, le puse G por Google, y es algo que se puede resolver con la Power Iteration. Pero, en resumen, ¿cuáles son las tres ideas básicas de Google? El ranking se determina a partir de los votos que recibe cada nodo. El ranking es análogo al conteo al conteo de la cantidad de veces que uno pasaría por cada uno de los nodos si era una caminata aleatoria muy, muy larga. Y la tercera enseñanza, los problemas se resuelven con teletransportación. Esas son las tres ideas básicas de PageRank que hereda el algoritmo del cual hablamos hoy. Este algoritmo, Item Ranking. Ahora bien, este algoritmo Item Ranking está, desde mi punto de vista, mejor adaptado a los casos de negocio. ¿Por qué? Este es un artículo del año 2017, donde se desarrolla este algoritmo. Y fíjense el título del artículo. Permite recomendar más de 3 billones de ítems cuando se tienen más de 200 millones de usuarios y lo pueden hacer en tiempo real. De hecho, este algoritmo de Item Ranking es el principal motor de recomendación de Pinterest. ¿Ok? Es un poco para mencionar el CV del algoritmo, pero en concreto, ¿cómo se conecta con lo anterior? Bueno, lo que hace es lo siguiente. Tenemos nodos, de nuevo, pero ahora con identidades distintas. Ahora, antes teníamos solo páginas web, ahora vamos a distinguirlos. Tenemos usuarios y tenemos ítems o productos. Y esos están conectados. ¿De qué manera se conecta? Bueno, cuando un usuario compra algún producto, se establece una conexión. Entonces, en algún sentido, lo que están viendo acá es la historia de elecciones o compras de los clientes hacia diferentes productos, ¿sí? Ok, y bueno, ¿y cómo usamos esto para recomendar, no? La pregunta que nos podemos hacer es, acá, por ejemplo, tenemos muchos productos. ¿Cuán relacionados están, por ejemplo, el producto A con el A'? Algunas de las preguntas que nos podemos empezar a hacer. B con B', etc. En algún sentido nos empezamos a preguntar, si un cliente compra algún producto en particular, ¿cuál sería el siguiente producto más relacionado a ese? Son preguntas que uno puede empezar a hacerse. A pesar de tener un grafo, una representación un poco diferente a la de las páginas web, porque acá tenemos usuarios y productos, aún así nos topamos con los mismos problemas que pasaban en PageRank. Podemos tener telas de araña, podemos tener callejones sin salida. A pesar de ser un grafo más simple, a simple vista, podemos toparnos con los mismos problemas. Entonces, ¿qué es lo que aprende Item Ranking del viejo y querido PageRank de Google? Bueno, se aprovecha de lo siguiente. ¿Se acuerdan que el ranking era equivalente al conteo de pasos en una caminata aleatoria? Bueno, lo que se va a hacer en Item Ranking es directamente hacer la caminata aleatoria. Esa analogía en algún sentido se explota al máximo. Directamente se hace la caminata aleatoria y se cuenta la cantidad de veces que pasa por cada uno de los nodos. Y, de nuevo, si surgen problemas de tela de araña, callejones sin salida, la solución es la teletransportación. ¿Y qué se hace? ¿Qué tipo de teletransportación se hace en este algoritmo Item Ranking? Se teletransporta siempre a algún ítem. Entonces, es como una teletransportación más adaptada a este caso. Se vuelve a hacer un salto al producto desde el cual se comenzó la caminata aleatoria. Con recomienzo, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero en el fondo es teletransportación. Dicho todo esto, mencionamos la historia, cómo hereda las ideas claves de PageRanking. Ahora vamos a ver en detalle, el algoritmo en sí. ¿Qué es lo que hace? Tenemos el grafo, acá arriba tenemos los productos, abajo tenemos los clientes. Supongamos que un cliente compró algún producto Q
¿Cómo vamos a hacer la caminata aleatoria? Vamos a ver todos los clientes que lo compraron y vamos a movernos hacia uno de esos clientes de manera aleatoria. O sea, hacemos un sorteo aleatorio y caemos en algún cliente que lo haya comprado. Por ejemplo, acá en el usuario 1. Una vez que estamos acá, nos fijamos qué productos compró ese usuario. Y de nuevo, de manera aleatoria, escogemos uno de ellos y nos movemos hacia algún otro producto. Una vez que estamos en ese otro producto, de nuevo, sorteo aleatorio y vamos a algún otro usuario que lo haya comprado. Y de esa manera vamos haciendo una caminata aleatoria. El detalle es que, a medida que vamos pasando por cada uno de estos productos, vamos a ir contando la cantidad de veces que pasó. De manera tal que al finalizar la caminata aleatoria, por ejemplo, si un cliente compró este ítem Q, el siguiente ítem o el siguiente producto más probable que elija ese cliente va a ser este por el cual la caminata aleatoria pasó 16 veces. El que le sigue, por el cual pasaron 14 veces. Y así sucesivamente. No sé ustedes, a mí me parece un tanto simple, intuitivo. Espero que ustedes también lo puedan asimilar de esa manera. Y hasta acá lo que hemos hecho, hemos visto en detalle el algoritmo y hemos develado las ideas claves que están detrás. Entonces, bueno, ahora ¿qué sigue, no? Ahora tenemos una herramienta, no es mágica, es de verdad, está basada en datos y nos permite responder la pregunta inicial. ¿Cuál será la próxima compra de nuestros clientes? ¿Sí? Tal vez ustedes, o al menos la idea de esta charla era que a ustedes se les produzcan disparadores y se les empiecen a ocurrir diferentes aplicaciones de este algoritmo. Porque es muy genérico, ese ítem puede ser cualquier cosa, no necesariamente productos, ¿sí? Pero en el caso particular de naranja, los voy a invitar a hacer un ejercicio de imaginación ahora. Vamos a ponernos en lugar de un cliente. Hoy soy un cliente naranja. Y tal vez esta semana, la próxima semana, voy a hacer una compra. Y desde naranja me llega la información de los comercios cercanos y las promociones que tienen para hacer esa compra. Sería de gran ayuda, al menos si eso me pasa hoy, para mí sería de gran ayuda. Y sería una gran experiencia para los clientes. Ahora, por otro lado, para los comercios significaría un aumento en las ventas. Y si seguimos imaginándonos, porque bueno, estamos imaginando, si otros comercios que hoy en día no trabajan para naranja saben de que los clientes de naranja son direccionados a comprar en aquellos comercios, tal vez empiecen a considerar empezar a vender con naranja, ¿no? Actualmente, en el equipo de ciencia de datos, estamos trabajando en este caso de uso, que es predecir el próximo rubro de compra del cliente. De esa manera podríamos recomendar los comercios de ese rubro al cliente cercanos bueno, en la región en la que esté, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Continuar trabajando con diferentes áreas de negocio que estén interesadas, en este caso de uso, y bueno, y sinceramente espero tal vez que en un futuro próximo este caso de uso, esta mejora en la experiencia de los clientes y de los comercios, finalmente sea una realidad. Para terminar, quiero agradecerle a mi equipo de ciencia de datos. Siempre recibo mucho apoyo de todos ellos, líderes y compañeros. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, muchas gracias a todos los oyentes por darle el tiempo a esta charla.